La abolición de la esclavitud en Colombia fue un proceso largo y con muchos altibajos e inconsistencias. Fueron varias las décadas que tuvieron que esperar los afrocolombianos para que se hiciera realidad la abolición definitiva de la esclavitud. 41 años después de la independencia se viniera a abolir la esclavitud en Colombia. Eso es mucho tiempo. Es decir, que los criollos independientes colombianos siguieron esclavizando y siguieron comprando esclavos. Y cuando se abolió la esclavitud, hubo conflictos de los terratenientes que no querían que se aboliera la esclavitud, más los que sí propendían por la liberación de los esclavos. La famosa ley de la abolición de la esclavitud se mostró como la gran puerta de libertad de los africanos, africanas y sus descendientes, pero en el fondo no fue más que el resultado de una crisis de los costos del sistema esclavista y todo lo que generaba mantener esos conglomerados de esclavos. Y más bien se pasó a pagarles simplemente por su trabajo sin preocuparse por todos los costos del sistema esclavista. La vinculación de afrodescendientes a las ciudades grandes en este país solamente se vienen a dar más o menos después de 1940, 1950, y tiene que ver con la violencia política de los 40 y los 50. Es decir, que comienzan a buscar refugio en los lugares, en los centros urbanos. Esa marca de la famosa ley de abolición de la esclavitud es más, repito, un grito de las élites y del gobierno y de los sistemas económicos de ya no ser capaces de sostener lo que esa empresa generaba y ser mucho más barato y económico simplemente pagar por el trabajo. En el Chocó se da una concentración mayor de la población afrodescendiente, ya que esta era una ruta de entrada al sur del continente, y los esclavos que escapaban durante el trayecto comenzaron a poblar ese sector a gran escala. En tiempos de la abolición, los esclavos liberados buscaron sus comunidades en busca de alguna oportunidad, ya que la población criolla colombiana para la época ya se había apoderado de las mejores tierras. Se trata de buscar tierras y ellos empiezan a buscar tierras donde pueden. El desplazamiento de las tierras, de las mejores tierras, por parte de los colombianos no afrodescendientes y no indígenas, es una característica fundamental del siglo XIX y del siglo XX. Es decir, los desplazan hacia los lugares donde los accesos son imposibles, peores tierras y cosas por el estilo. Mientras la población que venía esclavizando, venía teniendo un desarrollo económico, digámosle, la población afro que fue liberada no tuvo ningunos beneficios a la hora de esa liberación. Por eso, iniciando desde ahí ya hubo un desequilibrio. Iniciando desde ahí hubo un desequilibrio, no se puede hablar de que haya equidad o igualdad, según como lo quieran llamar, porque mientras ya había un avance económico por un lado, había un perjuicio que se había ocasionado por el otro lado. La presencia afro en la ciudad de Medellín ha existido desde que llegaron los primeros africanos a Colombia, porque fueron integrados a las explotaciones de minas, madera, cuidado del ganado, oficios domésticos, entre otros. A finales del siglo XIX y principios del XX se dio la primera migración en busca de oportunidades, mejores condiciones de vida y progreso. Según los datos del censo de 2005, en Medellín viven 137.000 personas negras. La mayoría de ellas provienen del Chocó. Entre el Chocó y Medellín siempre ha habido una alta migración, ya que los chocuanos se trasladan a la capital paisa buscando empleo y educación. Pero en los últimos años la cantidad de gente del Chocó que ha venido a vivir a Medellín ha aumentado significativamente como efecto del desplazamiento producto del conflicto armado. La de ahora es una migración muy dolorosa, bastante triste, porque responde al desterramiento, al desplazamiento, a toda la guerra interna que vive el país y que indudablemente ha expropiado centenares y centenares de poblaciones provenientes del departamento del Chocó, de todos los lugares del departamento, y de ahí de una u otra manera las grandes capitales somos los receptáculos de estos compañeros desterrados y desplazados. Lo otro es que muchos de los afrodescendientes que hay en Medellín han venido desplazados por la violencia. En el Chocó, en Urabá y en otros lugares, en el Magdalena Medio. Y han llegado aquí y no hay otra oportunidad de trabajo. Tiene que ser en los trabajos duros.
no es que sean vistos para esos trabajos, sino que se convirtieron en la mano de obra directa para ese tipo de trabajos. La Constitución de 1991 fue la puerta de entrada para que a la población negra de Colombia se le reconocieran derechos que antes ninguna ley había hecho explícitos. En las 2 últimas décadas han sido creadas 17 leyes que buscan reivindicar el buen trato a las negritudes. Se le viene a reconocer plenos derechos a los afrodescendientes solo en la Constitución del 91, hace muy poquito tiempo. Porque en la Constitución anterior no fueron tenidos en cuenta. De hecho, los afrodescendientes como los indígenas en Colombia siguieron siendo ciudadanos de segunda. Además del impacto que eso ocasionaba en la sociedad de ese entonces, que era que se tenía la concepción de que ser negro era ser inferior, era ser esclavo y por eso se le trataba como tal. Inclusive hay versiones, hay historiadores que hablan de que al negro de ese entonces se le trataba como esclavo porque se consideraba que él no tenía alma. No eran tratados como un ciudadano común y corriente colombiano, no tenían plenos derechos, por ejemplo a la educación. Eso podía estar en el papel, pero era muy difícil que en el siglo XIX, por ejemplo a principios del siglo XX, un afrodescendiente entrara a una universidad. Eso era prácticamente imposible. Como había esa visión social de que el negro era inferior, entonces al negro se le evitaba acceder a ciertos, se le evitaba acceder a salud, educación, se le evitaba acceder a medios económicos, etc. Por eso desde ahí tenemos que hablar de reivindicación, porque desde ese entonces se viene creando una cultura de que ser negro es inferior y por eso mismo se nos trata como se nos ha venido tratando a lo largo de la historia, como esclavos, como basura, como poca cosa. Ustedes, los que trabajan para la construcción, los que trabajan como empleados y empleadas de servicio, no sirven para nada más, no sirven para administrar un negocio, no sirven para ser administradores de un banco, no sirven como empresarios, no sirven como economistas, no sirven. ¿Por qué? Por ser negros, porque hay la visión generalizada de que ser negro no está bien. Desde ahí tenemos que hablar entonces de reivindicación de los derechos. Aunque le debemos mucho a los grupos afrodescendientes de Medellín en cuanto a los ejercicios de construcción por las grandes avenidas, los grandes edificios y el metro de Medellín, ellos no solo han sido mano de obra, también nos han compartido su cultura, sus prácticas sociales, educativas y musicales. Mucho de lo que hoy esta ciudad le muestra al mundo tiene que ver con ellos, con sus raíces. Ya regresamos en La Personería TV.